Los maronitas son los cristianos orientales, que deben su nombre a San Marón, un santo hombre de la fe católica de Oriente, que fue un monje cuyo ejemplo siguieron numerosos discípulos. El rito de la Iglesia maronita católica, su liturgia, está relacionada con la tradición oriental, por eso desde su fundación y hasta el día de hoy emplea el arameo, el idioma de Jesucristo. La ceremonia remonta a la tradición, espiritualidad y riqueza de los primeros cristianos. Entre ellos encontramos al rito maronita, que tiene su origen en el siglo V, año 410. Como saben, en la Iglesia Católica y bajo la autoridad del Papa hay varios ritos católicos de distintas tradiciones e idiomas, pero todos tienen la misma doctrina, la misma fe y los mismos sacramentos. La diferencia entre el rito romano y el rito maronita es que los maronitas emplean en las celebraciones el árabe, español y arameo. En la misa, por ejemplo, en el rito romano se da la paz antes de la comunión. Los maronitas lo hacen al inicio de la segunda parte de la misa. En el rito maronita tienen algo muy particular, y es que la consagración es siempre en arameo. Cuando el sacerdote canta las palabras de la consagración, se trasladan a un momento particular, la última cena, oyendo las palabras de Jesucristo que decía a sus discípulos: coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. No es algo mágico, es algo que toca lo más hondo de las personas. Es un momento particular de remembrar y recordar la escena de la última cena. El rito de la Iglesia maronita tiene una riqueza muy amplia y tradición de la espiritualidad de los primeros padres de la Iglesia, la espiritualidad del ascetismo, del sacrificio para que el cuerpo del ser humano sea purificado por la penitencia, la oración y el silencio. Estos tres principios eran aplicados principalmente por los monjes de la época. La Iglesia maronita siempre ha querido preservar este rito con los idiomas, específicamente con el arameo. El rito maronita. La liturgia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El rito maronita moderno consta de 3 partes. La primera, preparación. El pan y el vino son preparados en una mesa auxiliar. Posteriormente, el sacerdote y los fieles se preparan también. Le piden a Dios que perdone sus pecados y que les ayude a celebrar bien la liturgia. Esto es seguido por lecturas tomadas de la Escritura, una homilía y la profesión de fe. Es muy semejante a la liturgia de la Iglesia Católica Romana. El rito maronita hay que tener en cuenta que ha sido aceptado y está en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La otra parte del rito maronita es la anáfora. Durante la oración llamada anáfora, el pan y el vino son presentados a Dios y dejarán de ser ese pan común y corriente a convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús, como también es conocido en el rito latino. Seguidamente se da una oración de acción de gracias y la invocación al Espíritu Santo, también semejante con el rito latino cuando se hace la epiclesis. Finalmente está la comunión. Ese es el tercer momento de esta liturgia. En este punto los fieles reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, que generalmente se distribuyen con una cuchara.
La relación de la Iglesia maronita con Occidente empezó hasta principios del siglo XVIII. La Iglesia maronita no estaba dividida en diócesis. Según el jesuita Giovanni Battista, enviado del Papa Gregorio XIII ante el patriarca maronita en 1578, los obispos no tenían una sede ni un territorio con fronteras claras ni independencia financiera y administrativa. Había 3 obispos asistentes del patriarca, uno de los cuales tenía a su cargo los asuntos administrativos y los otros 2 visitaban áreas a donde no llegaba el patriarca. Otros 3 obispos estaban destacados en Alepo, Damasco y en la isla de Chipre, pero lo hacían como representantes del patriarca. En 1736, la Iglesia maronita realizó el Sínodo del Monte Líbano en el monasterio de Nuestra Señora en Keserwan, al que asistió como legado papal el sacerdote maronita José Asemani, en el cual bajo la presidencia del patriarca José Katzen se decidió siguiendo las decisiones del Concilio de Trento, la creación canónica de 8 diócesis con límites definidos, con cada obispo residente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen unas diócesis a las cuales ellos llaman la eparquia. Las eparquias son también unas jurisdicciones eclesiásticas semejantes a lo que se conoce en la Iglesia Católica como diócesis y que están divididas territorialmente. En Colombia. Bueno, primero te agradezco. Segundo, yo digo que el Santo Padre me nombró exarca apostólico para pastorear a los fieles de rito maronita en Colombia, Ecuador y Perú. Pero la sede, el Papa pide que esté en Bogotá. La iglesia maronita es una iglesia de rito oriental católica. Es la única comunidad oriental que quedó con plena unión con el Santo Padre desde el principio hasta nuestros días. Y mi misión, según el Papa, es fundar una diócesis de este rito. Lo cual yo necesito una sede, yo necesito parroquias y yo necesito autosuficiencia económica. Con esto el Papa puede decir que ya podemos trasladar el exarcado a una diócesis. Yo vengo acá para compartir con la iglesia local, la iglesia de rito latino, la riqueza de Oriente y la riqueza de la iglesia nuestra que se remonta a casi 2000 años. Y bueno, estamos en esto, ustedes saben que no somos de otra iglesia, no somos una isla, en cambio nosotros somos católicos, pero sí tenemos nuestro matiz, nuestro rostro diferente porque somos orientales, eso. Aquí hay una comunidad ya muy establecida. Es necesario entender que también a partir de la vida religiosa, lo que se ha entendido como vida religiosa y consagrada, también los maronitas viven y experimentan órdenes religiosas como son la de San Marón, donde han logrado poder vivenciar una vida de penitencia, de oración. Es por eso que en el Líbano tienen algunos lugares específicos para que vivan como unos monjes aislados, ermitaños, a las afueras del Líbano. Por eso esta es la historia también del padre Darío, con la cual queremos terminar. El ermitaño es un hombre retirado del mundo, vive solo prácticamente fuera del convento y originariamente es un hombre entregado a Dios por voto, como lo era Sansón, San Juan Bautista y el mismo Cristo. El ermitaño son, así a grosso modo, 14 horas de oración, 3 de trabajo en el campo, puesto que el ermitaño come de lo que siembra, 2 horas de estudio, que normalmente son la lectura de los místicos, y son 5 horas de sueño. Y el ermitaño come una sola vez al día, sin carne, y los días de cuaresma, porque tenemos 6 cuaresmas, pues al ayuno normal se le quitan las frutas, los lácteos y los azúcares. Exterior.
Mi contacto con el mundo exterior se puede decir que nulo. Rara vez hablo con la gente, solamente a los más allegados y a los que necesitan algún consejo, una confesión. Entonces sí, hablo con ellos, pero normalmente la vida es de silencio y de trabajo.